juez, es que hay muchos lugares en donde sí hay médicos certificados, pero en el momento de que uno los llama, no se mueven, no van, ¿no? Entonces, para precisar en el reglamento de esta ley, justamente todas estas cosas que ustedes desde la experiencia van viviendo, para que realmente sea un servicio efectivo y que todas las instituciones, así como ustedes han visto todas las disciplinas que intervienen, puedan estar no solamente sensibles, sino bien reglamentadas para que se llegue como se quiere. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Esa es la idea. Nosotros lo que queremos es que todas las instituciones puedan contribuir y colaborar, pero una cosa es la buena voluntad y otra cosa es la exigencia legal. Entonces, la exigencia legal permite que esa buena voluntad se haga exigible y que las personas lo puedan exigir como un derecho. Y creo que es un derecho de las personas el poder tener acceso a la justicia, a una justicia de calidad en el lugar donde ellas viven. Y para poder hacerlo necesitan que las instituciones no se queden en el lugar donde están, sino se muevan, se movilicen. Y cuando se mueve la justicia, se mueve todo el Estado. Es por esa razón que nosotros consideramos de que tenemos que tener acceso a la información por un lado, y también esta ley nos puede servir también para poder hacer inversiones de gasto público que puedan permitirnos acceder, hacer más cercana el acceso a la justicia. Y les comento, por ejemplo, algunos problemas que tenemos en el tema del gasto. Por ejemplo, nosotros no podemos levantar una infraestructura, por más que sea precaria, que sería un módulo en drywall, en una zona urbano marginal, por ejemplo, que le pertenece a la policía. No lo puedo hacer yo como poder judicial, no lo puede hacer la policía tampoco. O sea, la policía lo tiene que hacer acudiendo a una serie de procedimientos. Entonces, cuando en realidad nosotros no queremos ni necesitamos levantar un edificio, lo que necesitamos solamente es una sala de audiencias. ¿Ya? Pero esa sala de audiencias no la puedo construir, o sea, no la puedo instalar, ni siquiera si es que tengo la cesión de uso. Para que lo pueda hacer, necesito que el bien sea de propiedad del Poder Judicial. Eso, con una ley que permita a todos interactuar, ya no importaría. O sea, me parece que sería más importante que se pueda habilitar los servicios, porque estos servicios muchas veces van a ser utilizados no solamente por una institución, van a ser usados por diferentes instituciones. En una comunidad campesina, ¿no? Se instala un espacio, ¿no? Y ese espacio puede ser utilizado por diferentes instituciones. Entonces, para eso consideramos que es importante que esta ley se dé. Y otra cosa más es que para que pueda usarse la infraestructura del Estado, que existe, que está en todo lado, pero que esta sea una exigencia que no le pidamos por favor, ¿no? Sino que todos colaboren de manera oportuna para que puedan atenderse las personas. Lo que queremos es promocionar estos servicios multipuertas, ¿no? Y que esa atención sea de todos al mismo tiempo. Una de las cosas que también nos interesa, que esto sería interesante que también ustedes lo vean, es que hay un nudo gordiano que tiene el tema de alimentos, ¿no? Y este nudo gordiano que el tema de alimentos es el emplazamiento. No es posible que un demandado de la administración, por ejemplo, si yo le debo a la SUNAT me notifica en mi domicilio fiscal. Y si es que yo no modifico mi domicilio fiscal, la SUNAT me dice, te notifico allí y estás válidamente notificado, y me embarga y continúa adelante. Pero en el ámbito de alimentos, mi domicilio del RENIEC no es válido, con esa misma exigencia. Entonces, si es que, y eso hace que muchos demandados se escuden en el tema de que ya no vivo aquí, devuelven la cédula de notificación, y etcétera. Entonces, yo creo que también debería ser importante de que para el caso de los emplazamientos de alimentos pueda hacerse el domicilio en el DNI. Eso
es una idea que ustedes otro proyecto o incluirlo en o sea, es algo que podría ser importante. Y la otra y la última cosa que les pensaba era, ¿no? Claro, eso podría ser dentro del reglamento. Sí, en el dictamen para que eso sea. ¿Sí? Mencionarlo en el dictamen para que se reglamente. Nosotros pensamos, hay muchas personas que que desconocemos el domicilio y ahora felizmente en el Poder Judicial los podemos notificar por edicto electrónico. Nosotros queremos crear un edicto electrónico especial para alimentos que se llame, por ejemplo, demandadosporalimentos.com, de tal forma que todo aquel que sea demandado por alimentos y todo el mundo lo sepa, tiene que lo buscamos en demandados por alimentos y sabemos si está demandado por alimentos. ¿Cuándo lo borramos? Cuando se ha personado al proceso y cuando él ha dicho, aquí estoy para cumplir mis obligaciones. Mientras él no esté no habido, ¿no? Lo podemos tener en esa lista de demandados por alimentos. Yo creo que es importante fortalecer la responsabilidad de las personas, porque el Estado puede hacer muchas cosas, pero lo mejor que puede hacer el Estado es ayudar a las personas a que ejerzan sus propios derechos y que desarrollen con autonomía. Bien, estoy atento a cualquier pregunta, inquietud, duda que tengan o alguna cosa que quieran que yo les aclare en relación a esto. Tenemos un video institucional, no sé si en este momento lo podemos pasar. Mientras tanto, le damos la bienvenida al congresista Juan Carlos Yuyes Mesa. Bienvenido. Aquí se muestra todo el impacto que ha tenido ya a nivel nacional la experiencia que les he comentado. O sea, esto que comenzó como una mesa de partes móvil se ha convertido en una verdadera justicia itinerante en la que se hacen audiencias en diferentes lugares. Y la creatividad de los jueces a nivel nacional ha hecho de que esto sea mucho más fructífero en todos los ámbitos. Ahí tenemos a los suros. De aquellas personas que son pobres o que están en extrema pobreza, personas alejadas de las sedes de las cortes, personas que tienen necesidades que no están cubiertas, muchas veces personas que están en lugares donde el Estado no llega, personas vulnerables. Y en el caso, sobre todo de las personas vulnerables, que tienen barreras que nosotros los jueces tratamos de que sean superadas. Con este formulario puede iniciar un proceso de filiación y alimentos. Para todos. La verdad, un lindo proyecto por su utilidad, por la sensibilidad social,
porque se requiere, y la verdad en un momento tan crítico para el Poder Judicial, permítame felicitarlo, doctor Cristian Hernández. Queda abierto el debate, las preguntas, los comentarios. Tiene el uso de la palabra nuestra congresista Tania Parión. Sumaq puncho llapallaykichikpaqqa kachu kuyas hallay ñañallaykuna turillaykuna. Muy buenos días con todos y todas. En primer lugar quiero saludar la presencia del señor Cristian Hernández, quien viene a presentar un proyecto de suma importancia, como decía presidenta, porque aborda varios aspectos que tienen que ver con el acceso a la justicia. Y un primer tema sobre el cual hay que partir es que hay brechas de acceso a la justicia que cruzan esta interseccionalidad, si es la condición geográfica, si es su condición de ser mujer, niña, su condición también étnica, cultural, además de un contexto territorial en la que muchas de las poblaciones por años no han tenido necesariamente la presencia del Estado. Yo quiero hacer algunos aportes muy precisos. Nosotros en la carpeta ya tenemos un predictamen del proyecto de ley y, valga la redundancia, hay que saludar esta iniciativa que ha tenido el Poder Judicial para poder captar ese conjunto de características que hacen que esas brechas de acceso a la justicia sean un problema sentido y hoy tengan una alternativa de solución. En relación al ámbito de la aplicación, se hace precisión de dos condiciones para atender. En este caso se precisa la condición de vulnerabilidad y la situación de pobreza o pobreza extrema. Yo quiero sugerir se haga énfasis también a los pueblos indígenas, andinos y amazónicos, porque en términos de territorialidad están ubicados en la Amazonía y en el Ande de nuestro país. Sin duda están en la situación de vulnerabilidad y también situación de pobreza, sí, pero creo que es importante precisarlo porque no es, la condición de pobreza en la periurbanidad en Lima es distinta a la situación de pobreza en un territorio amazónico. Solo por esa precisión y especificidad creo que tiene valía la sugerencia. En el artículo 4, cuando define para efectos de la presente ley debe entenderse por personas en condición de vulnerabilidad, se hace mención el estado físico-mental, circunstancias sociales, económicas, étnico-culturales, se menciona también a desplazados o migrantes internos, y ahí seguidamente mi aporte es que podamos puntualizar a las víctimas de la violencia del periodo 1980 al 2000. ¿Quién tiene la data y la precisión de dónde están esas víctimas? Es el Consejo de Reparaciones, y existe, y ahí se puede cruzar muy bien la información. ¿Qué pasa, colegas? Las zonas, los distritos, especialmente rurales, que han vivido épocas de terrorismo, de violencia, a la fecha son distritos que no acceden a justicia. Por ejemplo, alimentos, acceso a la justicia para casos de violencia contra la mujer, además de otros derechos que ya tienen reconocidos bajo otra ley, pero son distritos en donde el Estado tiene una presencia muy débil. Y hace un par de días estuvimos en Ayacucho con la ministra de Inclusión Social y, claro, la ministra quedaba realmente impactada porque hemos visitado dos distritos en donde se hace tan evidente la situación de pobreza y saber que ni los programas sociales están presentes. O sea, no tenemos el programa Contigo ahí, no tenemos chacra emprendedora, no tenemos comedores populares, o sea, tanto se habla de los comedores populares y esos distritos que han sufrido la violencia política de esos años están esperando la atención en servicios tan básicos como eso. La violencia entre el 80 y el 2000, creo que no vamos a detenernos a ver si es política, si es otra denominación, pero a mí me parece que hay que hacer la precisión en términos de esos lugares donde hay gente, hay población radicando que no accede a la justicia. Entonces, eso decía, ya lo tiene mapeado el Consejo de Reparaciones. Luego, la agilidad y la prioridad, aquí efectivamente tiene que ver con estas medidas necesarias para evitar retrasos, ¿no?, en la transmisión y causas que tienen que ver con la vulnerabilidad de estos sectores.
En relación a los enfoques, si bien la propuesta original del Poder Ejecutivo habla del enfoque de la interseccionalidad, pero no otros enfoques como el de la interculturalidad, que sí hay que hacer la precisión porque estamos hablando de sectores de quechohablantes. En el vídeo hemos podido muy bien notar que son población que se requiere una atención contextualizada, entender también sus condiciones sociales, culturales, en fin, el idioma, incluso la manera como la gente concibe justicia, porque hasta eso hay que comprenderla, porque en los territorios rurales donde hay autoridades tradicionales que han ejercido la justicia consuetudinaria, su concepción sobre justicia es totalmente distinta a la justicia que se tramita en papeles para nosotros, porque en el imaginario son otras formas de resarcir en sus derechos. En el enfoque de la territorialidad creo que es importante, Presidenta, pero tiene que ver con la redacción del texto, diferenciar la responsabilidad que recae en el MIDIS, porque MIDIS sí tiene que ver con los criterios de selección y de priorización de los lugares de escasos recursos, es decir, la situación de pobreza, pero el estado de vulnerabilidad recae en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, para términos de la precisión, aquí hay que agregar en todo caso, después de lo que dice vulnerabilidad, de acuerdo a las características específicas de cada localidad, ahí seguidamente, así como el MIDIS, los criterios de selección y de prioridad de lugares de escasos recursos económicos en situación de pobreza. Esto va a ayudar justamente a articular las funciones entre el Poder Judicial, el MIDIS, el Ministerio de la Mujer y en los aspectos referidos a su competencia, porque si no entra todo en una sola, digamos, característica, cuando en realidad hay entes rectores que cada uno aborda lo propio. Asimismo, en el título 3 sobre entidades responsables del funcionamiento de la justicia itinerante, en el punto 2, en relación al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, agregar para precisar, coordinar con el Poder Judicial los criterios de identificación de las personas en condición de pobreza o pobreza extrema, porque se hace mención acerca de las coordinaciones para la utilización de las plataformas del Programa Nacional Tambos, las plataformas itinerantes de acción social, los PIAS, y el sistema de focalización de hogares SISFOS. Entonces creo que sí sería bueno ahí también mencionar que el Poder Judicial coordina con MIDIS para identificar estos sectores en situación de pobreza. En el punto 4, que hace énfasis a las funciones que tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, exactamente en lo mismo que yo decía, porque hace mención a personas en situación de pobreza o pobreza extrema que corresponde al MIDIS. Entonces, para términos de tener claridad sobre sus funciones, y está en el acápite que corresponde al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tal vez ahí diferenciar, ¿no? Llevar al artículo 11 al numeral 2 sobre MIDIS, porque aquí está mezclando vulnerabilidad con la característica de pobreza y pobreza extrema. Presidenta, son esas precisiones que yo hago el alcance. Yo realmente no quiero entrar en un debate conceptual, ideológico o de carácter político, porque cuando nosotros hablamos de los distritos, las zonas que han tenido el impacto de la violencia entre el 80 y el 2000, me estoy refiriendo a las personas, a la población. Más allá de que hoy hayan estos debates, si fue violencia política, si fue conflicto armado interno, si fue violencia subversiva, si fue terrorismo, creo que no es la intención de llegar. Creo que el término con el cual hay normas en nuestro Perú que hacen énfasis a la situación de violencia entre los 80 y el 2000, porque son esos distritos, y además yo vengo de uno de esos distritos que ha sido masacrado el año 88, y nosotros, Presidenta, no tenemos ni siquiera un comedor popular. O sea, es inconcebible que en los distritos estos no tengamos pues los servicios básicos para la población, y ante un discurso realmente conceptual excluyamos a este sector. Más bien hay que precisarla para que justamente el Estado tenga más presencia, con mejor articulación, y el acceso a la justicia sea realmente de igualdad para todos los peruanos. Hay un tema que yo pregunto al juez, y esto tiene que ver con los desempeños y la capacidad resolutiva
de las instancias judiciales. Sabemos que hay una carga procesal, los propios juzgados en Ayacucho y en todo el país hacen mención a la carga procesal, porque tienen muchos expedientes por abordar, no todos se resuelven, no todos llegan a tener una sentencia. Pregunto si esta sobrecarga, si de alguna manera es una barrera para lograr tener esta capacidad resolutiva y atender las demandas, porque cuando uno abre ya de manera más pública al recojo de demandas, ese es un listado de cosas, y nosotros lo sabemos porque, por lo menos desde nuestro despacho, realizamos los Hatun Grimanakui, que en castellano son los diálogos abiertos con el pueblo. Y la lista de demandas, colegas, es impresionante. Y claro, ahí me gustaría tener al lado a todos los ministerios para que respondan, porque lo que están exigiendo es atención del Estado. Algunas por ahí una iniciativa de ley, pero lo que exigen es atención del Estado. Y entonces uno ya rebasa incluso desde su capacidad y función como legisladora, pero me pongo en la situación de las instituciones que hacen estas ferias, este trabajo itinerante, si van a poder responder esa expectativa que se genera en estos territorios, en estos espacios, tanto urbanos como rurales. Porque tenemos muchos casos incluso por alimentos, en donde el 80% de jueces que determinan una sentencia por alimentos no pasa de 500 soles. Y eso nos tiene que llamar a la reflexión, porque es vergonzosísimo que una mujer que tiene un hijo exigiendo un derecho de alimentos, luego tenga una sentencia que le reconoce por menos de 500 soles para la manutención, para el derecho de su hijo, y como decía el juez, porque no se sabe a ciencia cierta, verificado, cuánto es el ingreso real del padre. Y hay mucha gente profesional que incluso puede estar en planilla y con derechos laborales que sigue pagando menos de lo que el niño, la niña, el adolescente o el joven requiere como derecho, además a la educación y a la manutención, finalmente. Entonces creo que eso sí responde a esa capacidad que tengo como duda, ¿no? Si están en la capacidad de atender a ese conjunto de demandas que recaban de estas ferias itinerantes, o hay más bien una evaluación concienzuda en la que sí necesitan, como usted decía, no solo voluntad política, sino exigencia legal, pero además recursos y personal que aborde este conjunto de demandas. Muchas gracias, Presidenta, por el espacio. Gracias. Se agradece la participación de la congresista Tania Pariona. Tiene el uso de